Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entre el sueño y la vigilancia, de repente sentí movimiento ante mis ojos. Desperté sobresaltado, una mirada y para mi sorpresa era Jung Hyang sentado a mi lado. Sentí una agradable sorpresa. Eres tú. Me acaricié el corazón que me latía con fuerza por el susto. Él dijo, soy yo. Dijo bajando la cabeza y sonriendo levemente. No puedo dormir pensando que quizás estés buscando agua para beber otra vez. Así que he venido a ver cómo estás, pero la puerta de mi habitación está cerrada con llave. ¿Entraste a mi habitación en mitad de la noche para comprobar si tenías sed? Dijo avergonzado. Tengo la llave. De repente siento que en realidad es bastante astuto, propenso a tentar a la gente y a crear problemas, con mil tipos de sentimientos amorosos hacia él. Me río. Parece que tenías la llave preparada desde hace tiempo. Puedes solicitar caricias ilícitas con los invitados de la familia Ron cuando quieras. Levanté una pierna con audacia y la puse sobre su hombro, observando su nerviosismo. La mirada de Jung Hyang ansiaba devorarme, pero sus modales seguían siendo impecables. Tomó mi pierna y la recostó suavemente sobre la cama. Me cubrió con la manta. Ten cuidado de no enfriarte. El aire acondicionado en la casa Ronk es especialmente fuerte. No tengo frío, dije, mostrando a propósito mi delicado tobillo y agitándolo bajo su mirada. Él no pudo evitar negar con la cabeza. Me agarró el tobillo y lo metió bajo la manta. Jung Hyang, ¿de verdad te gustó? Parece que ya te he hecho esta pregunta antes, pero no está de más preguntarla una vez más. Sí, de verdad. Descubrí que me he enamorado de su voz. Quiero trabajar contigo. De acuerdo. Con su estatus puede participar sin problema en el Consejo Ejecutivo. Quiero que me acompañes a todas partes. Espera que termine lo que tengo que hacer y te acompañaré como es debido. Después de charlar casi media hora, bostecé y entrecerré los ojos. Jung Hyang se levantó y me besó suavemente la frente. Cerré los ojos, demasiado perezoso para mantenerlos abiertos. Le agarré la parte delantera de la pijama y acerqué sus labios a los míos. Sentí el suave beso de Jung Hyang en el interior de mi boca, tierno y pausado como finos riachuelos que fluyen libremente sobre rocas cubiertas de musgo. Duérmete, susurró en voz baja en mi oído. Caí en un sueño profundo. Desperté con el canto de los pájaros. Dicen que Hong Kong es una ciudad de hormigón y acero. Las flores, los pájaros, los gusanos y los peces de verdad ya han desaparecido. Sin embargo, la mansión Rong se encuentra a mitad de la montaña, un entorno exquisito y espacioso con jardineros expertos. No es de extrañar que haya pájaros. La vida en todas sus formas, aunque el dinero parece ser lo más importante. El poder o no oír el canto de los pájaros también depende de las finanzas. No sé por qué, después de escuchar el canto de los pájaros esta mañana, empecé a pensar en cosas Snow. Negué con la cabeza repentinamente y me levanté de la cama. Elegí un traje blanco de mi maleta para que Jung Hyang, que me esperaba en la mesa del desayuno, me admiraba con sorpresa. Imaginé su mirada tímida y reservada al verme y sonreír al espejo. La persona del espejo era sumamente frívola, con rasgos delicados que reflejaban la elegancia de un príncipe aristocrático. Ron Jung Hyang, eres realmente afortunado. Incluso yo empiezo a envidiarte. Tras un rebato de narcisismo, bajé las escaleras. Las familias ricas y poderosas de Hong Kong son muy respetuosas de las normas de la casa. Nacieron en la opulencia, pero mantienen reglas estrictas. Efectivamente, el padre y los hijos de la familia Rong ya estaban reunidos en la mesa.
Buenos días, tío Ron. Saludé alegremente al tío Ron. Sin embargo, mi mirada se dirigió directamente a Jung-hyang. Me detuve intencionalmente en lo alto de las escaleras para que pudiera apreciar mi espléndido atuendo. Tres personas alzaron la vista simultáneamente y concentraron su mirada en mí. Sheng Sheng, estás espléndidamente vestido hoy. ¿No será que tienes una cita con tu novia? El primero en hablar fue Ron Jung-ding. Me miró como si viera un tesoro invaluable. Lástima que solo me erizaba el cabello. Solo Jung-hyun con su elegante y refinado porte asintió diciendo: ven a comer algo. Los hábitos que has adquirido viviendo en el extranjero son muy buenos. Deberías desayunar a tus horas. Me sentí un poco decepcionado por no haber visto su reacción de desconcierto y boca abierto. Mi sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Me acerqué, le aparté la silla y me senté. Sheng Sheng, tu padre me contactó ayer por la tarde. Quería que te consiguiera un puesto en la empresa ROM para que pudieras formarte y familiarizarte con el funcionamiento del negocio. Creo que, como aún eres joven, por ahora deberías encargarte como Jung Hyang y Jung Jing de los asuntos externos. ¿Qué te parece?